buenas noches. Bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión del Canal Capital. Transmitimos en directo sobre los temas cruciales de la semana y esta semana que pasó, hubo una discusión grande en Colombia a partir de las revelaciones de los acuerdos de La Habana. Había un reclamo de los opositores, también un reclamo de los periodistas y de mucha gente en el país a La Habana diciendo que pues debían publicar todos los acuerdos, que estas negociaciones se estaban haciendo de espaldas al país, negociaciones secretas, habían críticas muy duras. Y para eso entonces las FARC y el gobierno toman la decisión de publicar el contenido de los 3 acuerdos básicos, el tema agrario, sobre el tema de participación política y sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. Estos documentos ya están girando. El fin de semana se escribieron todas las columnas, hubo todas las polémicas sobre el impacto que tienen esas revelaciones, sobre la importancia que tienen, pero también ya se empezó a discutir los contenidos y hoy vamos a discutir en este programa esas dos cosas, el impacto de la revelación de los acuerdos, pero también y sobre todo los contenidos, y para eso tenemos a personas vinculadas de lleno en estos debates. Al exministro Juan Camilo Restrepo, que estuvo en el tema agrario desde la condición del ministro, inspirando muchas de las cosas que se discutieron en La Habana. Muchas gracias, Juan Camilo, muchas gracias, por acompañarnos. León. Muy complacido de estar acá. A Camilo Gómez, excomisionado de paz, conoce a las FARC, estuvo negociando con ellos bastante tiempo y conoce estas cosas de las negociaciones y bueno, va a tener seguramente, ya lo hemos tenido en programas acá, una opinión. Trajo los textos, veo que tiene subrayados de los acuerdos, ¿verdad? Gracias. Estoy juicioso haciendo la tarea, León. Eso hay que leérselo, todos los colombianos tienen que leérselo al detalle, con juicio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Al general de la policía retirado, Jairo Delgado, gracias, también ha estado acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a su amable audiencia. Y la vez pasada tuvo un punto de vista muy crítico sobre esas negociaciones. Esperemos que lo haya suavizado, pero pues necesitamos acá polémica. Y a Carlos Medina, que es profesor de la Universidad Nacional, ha estado yendo y viniendo a La Habana en distintos momentos, ha estado muy cerca de estas negociaciones y cada uno también tiene puntos de vista sobre todos los temas. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, León, por invitarme. Vamos a una nota de contexto sobre esto para tratar de que el televidente tenga alguna idea inicial sobre lo que vamos a hablar, pero claro, seguramente lo tienen por otros hechos de la semana, por televisión, por lo que salió en los periódicos, pero vamos a esa nota de contexto. Va a ser todo inclusive más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento, para darle más confianza a la gente, al público en general y a la población colombiana en particular, para que vean que lo que se ha venido negociando equivale casi que exactamente a lo que se ha venido informando. Los borradores de los acuerdos alcanzados desde que iniciaron las negociaciones en noviembre de 2012 ya se pueden leer en la página web de la Presidencia de la República de Colombia, donde se amplían los detalles de los puntos 1, 2 y 4 acordados en La Habana. El Gobierno Nacional, en cabeza de su jefe negociador Humberto de la Calle, resaltó esta como una manera de mostrar la transparencia del proceso. Cada colombiano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Le pido a cada colombiano que lo haga. Insistimos en esto, que los colombianos comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprenden la totalidad de lo pactado. Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir que no hay nada oculto. Es clave lo que ha ocurrido.
Nos parece que lo que se ha revelado es sustancial y que efectivamente no tiene nada distinto de lo que de los anuncios que se habían hecho de respeto a la propiedad privada, de la posibilidad de una explotación empresarial del campo y por supuesto en conjunto con pequeños agricultores, de lograr que el país tenga un mayor desarrollo de su civilidad política, de suerte que nos parece que los avances han sido muy importantes y este es un paso fundamental, repito, para que la opinión pública rodee el proceso que sin duda reportará grandes beneficios para el país. Es temible lo que no se conoce. Creo que la decisión tomada en la mesa de negociaciones que el Gobierno Nacional ha anunciado contribuye muy positivamente a que los colombianos entendamos hacia dónde va el proceso, cuál es el alcance de los compromisos preliminares que se han realizado y todo eso es bondadoso para el país. En 65 páginas están consignadas cada una de las líneas de lo que se ha discutido en la mesa de negociación y a lo que ahora tiene acceso el país. Pues parte del problema que había era que la gente no creía en la información que había. Entonces ya hechos públicos los documentos, esa incertidumbre desaparece. Y era una incertidumbre que llevaba a cierto pesimismo. No me parece una mala idea que se haya divulgado la información que se ha divulgado, porque es bueno que las cosas se conozcan y se puedan discutir con claridad. Además, por lo que se conoce, pues tampoco encuentro allí nada, digamos, que deba generar una gran conmoción en el país, ni fuertes contradicciones. Creo que lo que está allí es una realidad que podría aceptar la sociedad colombiana. Los puntos acordados hasta el momento son: política de desarrollo agrario integral. En desarrollo rural acordamos hacer inversiones para el campo como nunca antes. Trabajar para que los campesinos sin tierra tengan acceso a ella y generar mayor bienestar para las familias campesinas. La participación política. En participación política, lo que estamos buscando es muy sencillo: ampliar nuestra democracia para construir la paz e impulsar la participación ciudadana y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. La solución al problema de drogas ilícitas. En cuanto al problema de las drogas ilícitas, hemos acordado seguir desmontando las estructuras mafiosas del narcotráfico, impulsar un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública. Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible hace apenas unos años o unas décadas. Hoy puedo decirles que es una posibilidad real. Los borradores conjuntos presentan el resultado de casi 2 años de discusiones sobre los puntos de la agenda de acuerdo general en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las FARC. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital. Y hoy el tema es los acuerdos de La Habana, la divulgación de esos acuerdos y el contenido de esos acuerdos. Voy a empezar aquí con Camilo Gómez, excomisionado de paz. Y había un reclamo en campaña. Usted hizo fórmula vicepresidencial con Marta Lucía Ramírez, y Marta Lucía Ramírez tenía un reclamo sobre eso, sobre la divulgación de los acuerdos, sobre el secretismo en los acuerdos. ¿Hoy se siente satisfecho con el Partido Conservador y ustedes? Pues, León, es claro que era absolutamente innecesario someter los acuerdos a ese secretismo que hacían parecer que en el proceso estaban manejando cosas complejas para el país, cosas que generaban desconfianza. No de la campaña, sino desde mucho antes yo había sugerido como comentarista y analista que se revelaran los acuerdos, los borradores, que lo que se fuera acordando se fuera contando, porque eso es sano, permite el debate y permite que la gente
pierda el miedo a unos acuerdos que cuando se habla de acuerdos con la guerrilla, y lo digo porque lo viví, la gente se imagina que uno está haciendo acuerdos ocultos de todo tipo, que está haciendo cosas que van a volver a este país comunista, por decirlo de alguna manera, cuando muchas veces no es así. Lo viví yo en el Caguán, donde todo era público, pues en este caso creo que era un factor que le estaba haciendo mucho daño al país. Obviamente, ¿cuáles fueron las razones para que el gobierno revelara la información? Hay muchas hipótesis, incluida aquella que la revelación se hace para ambientar la convocatoria del referendo aprobatorio o no de los acuerdos que se firmen en La Habana, porque ya empieza a ser necesario el trámite de esa ley, hasta pasar por razones pues que es para quitarle a la oposición la habladera sobre el proceso, como lo decía alguno miembro del gobierno. Creo que en conclusión lo que ha sido es sano para el país que se conozca lo acordado. Ha sido sano sobre todo para el proceso. Juan Camilo, usted estuvo cerca. Ya, ¿cómo ve el contenido? Primero, pues si tiene alguna opinión sobre esta revelación, sobre entregar estos acuerdos al público, pero también ya metiéndonos en el contenido en general, ¿cómo ve lo que se ha acordado hasta ahora con las FARC? Sí, sobre el primer punto quisiera hacer 2 breves comentarios. Creo que es útil esto que se ha sucedido esta semana de que se divulguen los acuerdos integrales, pero creo que es bueno recordar que desde hace más de un año están publicados, profusamente publicados, la esencia de los acuerdos a los cuales se iba llegando en comunicados conjuntos. Para darles un solo ejemplo, el comunicado conjunto sobre la estructura del acuerdo agrario, se habían divulgado en el último año 4 millones de ejemplares de folletos, y amén de 1000 colgadas en páginas web. Lo que se ha hecho ahora es publicar con anexos y un poco más de detalle, pero la esencia ya estaba conocida, de manera que no de ahora, sino desde el comienzo no tiene fundamento alguno el reproche de que se había hecho una negociación a oscuras. Pero además creo que es útil por esto que ha sucedido. También hacemos claridad sobre qué se está negociando y qué no, porque es que en la mecánica de estas negociaciones de La Habana estaba sucediendo lo siguiente, o está todavía sucediendo. Se reúnen toda la mañana los grupos negociadores, de 8 de la mañana a 12 del día, en una negociación pues discreta, como es lo propio de una negociación que pueda avanzar. A las 12 del día salen las FARC, convocan a ruedas de prensa, hablan de todo lo habido y por haber, y a la opinión pública colombiana le queda la impresión de que eso que dicen a las 12 es porque lo habían negociado de 8 a 12. Eso no es cierto. Han hablado de que le van a quitar las prestaciones sociales a los militares, de que van a recortar las Fuerzas Armadas, de que van a poner un régimen unicameral, de que van a hacer unas zonas de reserva campesina en 9 millones de hectáreas. Nada de eso se ha negociado. Entonces, esto que ha sucedido traza con más claridad aún el límite y el lindero de lo que sí se está negociando y lo que no es más que una desatrasada mediática de 20 años de ausencia mediática que se están pegando las FARC con mucha habilidad desde La Habana. Ahora, en cuanto a los contenidos, pues quiero hacer un comentario pues muy breve sobre, por ejemplo, el tema agrario. Queda en claro que todo lo que está allí acordado, ahora podemos avanzar un poco, nada de eso atenta contra la propiedad privada, nada atenta contra la Constitución, a nadie le van a quitar arbitrariamente sus tierras, a nadie lo van a despojar de sus derechos adquiridos. La seguridad jurídica no se está poniendo en tela de juicio como los malquerientes estaban diciendo, los malquerientes del proceso de paz. Y de resto lo que hay allí es un programa de inversiones que se harán durante el periodo del posconflicto, 8 o 10 años, que hay que cuantificar, que no están cuantificadas, pero que más que nuevas leyes y que nuevas constituciones requieren es un cambio de mentalidad en Colombia, de que no podemos seguir teniendo una política agraria feudal, medieval, y que si queremos realmente ir a una solución del conflicto colombiano hay que entrarle al tema agrario, al tema de las tierras,
porque de lo contrario pues se pueden firmar todos los papeles que se quiera, pero si no hay una transformación en la ruralidad colombiana, va a ser pegada con alas de cucaracha la paz. General, ¿usted cómo ve esos acuerdos que acaban de dar a conocer desde el gobierno? Bueno, muchas gracias. Mire, yo pienso inicialmente que como lo plantearon la FARC, el proceso no estaba sometido a ningún secretismo. Digamos, de acuerdo a lo que se había constituido como principio de la negociación, que lo acordaron las partes, que era la confidencialidad, acordaron cómo transmitir en ese ámbito de confidencialidad los avances a la opinión pública. Y hoy cuando uno contrasta un poco lo que se publicaron en esos avances, en esas síntesis, realmente, digamos, no es muy distinto a lo que ya encuentra uno en el borrador. Pero ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Es que el gobierno, ¿por qué lo hace realmente? El gobierno dice, lo hacemos por callar al uribismo. Y las FARC dicen, lo hacemos por acabar con un innecesario secretismo. Entonces digamos que son posiciones distintas frente a una decisión que parece que se tomó apresuradamente por otras razones. Ahora, ¿hablarle al uribismo es hablarle a todos los colombianos? Es decir, el gobierno lo angustia tanto el uribismo que dice voy a revelar para que vean que no hay nada. Me parece entonces que lo que no ha podido el gobierno es superar, e incluso la FARC no han podido superar, digamos, un actor que les apareció en las elecciones pasadas con 7 millones de votos y que obviamente está generando una controversia difícil, digamos, de hacer que se construyan los consensos. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿eso resuelve la polarización? ¿Eso resuelve la incertidumbre? ¿Eso resuelve la desconfianza? A mí me parece que no. Lo que acaba de decir el doctor Gómez me parece muy importante. No hubo, me parece a mí, que un proceso más transparente que el del Caguán. El sinónimo de eficacia, de eficiencia de un proceso de paz, ¿era la transparencia? No. Hay que tener cuidado. A mí me parece que la historia de los procesos de negociación, Tlaxcala, Caracas, Maguncia con el ELN, lo que nos muestran es que esos procesos se han roto por causa de los mismos actores, por causa de las partes que no han tenido la capacidad de construir consensos ni llegar a los puntos comunes y de no respetar las líneas rojas que han trazado. Me parece que no hay agentes externos que hayan causado la ruptura. Entonces me parece que el gobierno, por mantener algo que me parece muy difícil de superar, la polarización que se generó en las pasadas elecciones, está tratando de contener. Entonces, el gobierno sigue centrado en contener al uribismo, en dejar pero es que hay una disputa de la opinión pública. Quizás hay dos disputas. La opinión pública es muy importante en este proceso de paz, de cara a lo que decía Camilo, que es el referendo. Es que eso va para la ciudadanía y ese debate todavía no se ha ganado porque en el país hay muchas fuerzas en contra de eso. Y claro, es que también le tenemos miedo al uribismo muchos en Colombia. Pero León, una anotación, porque el general dice una cosa que es muy cierta. El gobierno pasaron las elecciones y no leyó correctamente que la mitad de la opinión pública no está con el gobierno. O sea, 7 millones de votos a favor de un candidato distinto y en la primera vuelta muchos más votos en favor de los otros candidatos distintos al gobierno. El gobierno le pareció que no había pasado mayor cosa, que el país seguía igual. El país le dijo al presidente Santos, oiga, aquí hay tendencias distintas y obviamente el gobierno, en vez de optar por recoger la gente, de generar los consensos que menciona el general frente a temas tan complejos como el de la paz, está haciendo exactamente lo contrario. Paz en el exterior, pero por dentro todo tipo de confrontaciones de distinto estilo. ¿Qué dice Carlos? Bueno, yo primero pienso que se hacen los anuncios y se pone en disposición de la opinión pública lo acordado.
en el momento que hay que poner lo acordado a la opinión pública. Sí. Pienso que había necesidad de trabajar con discreción los acuerdos para que ese cuerpo de acuerdos en esos 3 temas pudiera alcanzar un nivel de desarrollo que le permitiera en general a la opinión pública poder acceder y tomar partida por ellos. Yo pienso que se había dado a conocer la esencia de esos acuerdos, pero ahora se está colocando la sustancia de los acuerdos y eso va a permitir que se hagan reflexiones mucho más profundas. Y yo quisiera señalar varias cosas a este respecto. Primero, esos acuerdos están legitimados por una experiencia de reflexión política, son acuerdos políticos que se sustentaron en varios de ellos que había necesidad de esperar que ocurrieran. Primero, los foros nacionales agrarios, donde todos los sectores de la sociedad se pudieron expresar. Indiscutiblemente que unos participaron de manera directa y otros no participaron. Pero allí estuvo, por ejemplo, Rafael Mejía, dio sus puntos de vista, se discutió sobre el mapa de tenencia, uso y propiedad de la tierra, se discutió sobre problemas como la laboralización del campo, se discutió sobre problemas sobre la ciudadanía campesina y todo el conjunto de transformaciones que hay que hacer del mundo rural, incluyendo una reforma agraria democrática. Y eso había que tomarse tiempo para que se diera. La FARC han venido trabajando sobre una base de documentos que son los que coloquen a disposición de la mesa de conversaciones, porque el gobierno no es mucho material que aporta a la discusión. El gobierno está en el plan de gobierno, en la política agraria y se sostiene ahí. Las FARC han hecho una reflexión y han subvertido de manera significativa su pensamiento agrario. Y esto es algo muy importante. Es decir, pasar de la conquista de toda la propiedad de la tierra a reconocer que en el país puede haber propiedad privada, grandes extensiones de tierra, desarrollo agroindustrial y que es necesario centrarse en el reconocimiento de una población que es fundamental como la población campesina y de unas formas de tenencia que tienen que seguir el camino de poderse convertir en propiedad de los campesinos y abrir una discusión tan importante como la que abrió la ley 160 en términos de zonas de reserva campesina y llegar sí de pronto a lo que dice Camilo, que es 9 millones de hectáreas para los campesinos, de los más o menos 45 millones de hectáreas productivas o 70 millones de hectáreas productivas ampliadas según se mire en términos de recursos naturales, aguas, páramos, ese tipo de cosas es muy importante. Pero los campesinos van a tener por fin la posibilidad de encontrar una ruta para poderse hacer a la propiedad de la tierra y legitimar títulos que ellos se encargaron en alguna medida de abrir la frontera agrícola, de ir atrás de la colonización y ahora tienen la oportunidad de legitimar esos títulos y tener una propiedad que debe acompañarse con una política agraria en profundidad. Un optimista. Carlos es bastante optimista con todo lo que se ha acordado. Pero vamos a una pausa y luego volvemos a este debate y nos metemos por el tema agrario con Juan Camilo. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo sobre los temas de la semana y estamos discutiendo el anuncio del gobierno y de las FARC sobre los 3 puntos de acuerdo que tienen hasta el momento y los contenidos de esos acuerdos. Vamos a meternos ya en punto por punto hasta donde podamos, hasta donde nos alcance el programa. Bueno, el tema agrario. Yo lo veo, el tema agrario de todas maneras. Las palabras son muy ambiciosas porque reforma integral del campo o reforma estructural o vamos a transformar el campo de fondo. Y hay una línea que cruza que es paradójica porque en realidad lo que van es a legalizar el campo. Lo que se reconoce es un nivel de ilegalidad enorme en el campo de falta, digamos, de formalización de la propiedad, de tierras despojadas y abandonadas. Es decir, todo es como si fuera, el campo fuera un pozo de ilegalidad y lo que
hace un acuerdo entre las FARC y el gobierno, es vamos a legalizar el campo, vamos a hacer unas cosas y vamos a transformarlo sobre la base del Estado de Derecho. Eso es lo que uno ve y le llama la atención, porque pues iban era por una revolución las FARC. León, vea, cuando uno revisa cómo ha ido evolucionando el lenguaje de las FARC y el lenguaje de las FARC que ha quedado plasmado en los acuerdos, no puede dejar de reconocer que ha habido un saludable avance hacia el pragmatismo y se ha dejado la retórica maximalista. Voy a poner solo un ejemplo. Si ustedes leen el discurso de Iván Márquez en Oslo, cuando se inauguró el proceso de conversaciones, verán que uno de los discursos que por lo demás cayó como un baldado de agua fría, ustedes recuerdan. Entonces allí, ¿qué dice Iván Márquez? Rechazamos todo lo que es la formalización de la propiedad agraria, porque ese va a ser un entelequia para quitarle la tierra a los campesinos. Usted se las formaliza y entonces le facilita a los que después se las van a comprar a menos precio. Lee el acuerdo que ha sido divulgado y verán que las FARC y el gobierno están de acuerdo en que hay que hacer un gigantesco programa de formalización de la propiedad agraria. 50% de las tierras que se trabajan en Colombia, quienes lo hacen no tienen escrituras, no tienen acceso al crédito, a la hipoteca, a la movilidad social. Entonces, un avance muy grande hacia el pragmatismo. El gobierno llegó muy claramente preparado a La Habana. Sabía muy bien qué iba a negociar, qué no podía negociar. Llegó con un proyecto de ley que se había trabajado con unos estudios hechos con los mejores especialistas de derecho agrario en el país, y eso sirvió de cartabón para las negociaciones. De nuevo, lean ustedes el discurso de Iván Márquez en Oslo y verán la diatriba contra la gran propiedad agraria, y dice, vamos compulsivamente, hay que limitar a 40, 100 hectáreas. 100 hectáreas. Nada de eso aparece en el acuerdo que se ha firmado. No aparece, como lo decía al comienzo, ninguna amenaza, y por el contrario, que lo que se haga de acuerdo con la ley y la Constitución. Los que tengan las tierras bien habidas, nada tienen que temer de la ejecución eventual de estos programas. De manera que ahí ha habido un avance y yo creo que hay que celebrarlo en términos de pragmatismo de las FARC y que muestra que sí quieren llegar a algo concreto. Y se crea un fondo de tierras para dotar de tierras a los que no las tienen o las tienen insuficientes, leas el minifundio, que está por cuantificar, está en blanco, pero se habla de que pueden ser unas 3 millones de hectáreas, para dotar en poblamientos campesinos a 250 o a 300.000 familias campesinas que, queriendo trabajar la tierra en Colombia, no la tienen, y ahí está descrito cómo se va a formar eso. Y luego el acuerdo va por la metodología de los planes. Se anuncian planes, porque no es solo entregar tierras. Y dice, se hará un plan para vivienda rural, se hará un plan para salud rural, se hará un gran plan para vías terciarias, se hará un plan, como 8 o 10 planes. En el fondo lo que está allí es la esencia, el esqueleto de lo que tendrá que ser el gran programa del posconflicto rural en Colombia, que va a tomar 8 o 10 años. ¿Y no será que y eso hay que ponerle cifras, y ahí es donde va a haber la evidencia de la financiación que se ha suscitado en estos días? ¿Cuánto va a valer ese plan? Y el plan lo que busca es que se logre lo que se llama la convergencia, lo que llaman los economistas la convergencia, es decir, que la calidad de vida y los indicadores que hoy son claramente desfavorables para la ruralidad, con el tiempo vayan convergiendo hacia unos estándares de vida más homologables a los urbanos. Ese es el acuerdo de la Carlos, ¿y a usted por qué le parece muy revolucionario esto que se plantea? No, a ver, yo pienso que es muy importante que la FARC hayan convocado a la nación colombiana a pensar el problema agrario, y que nunca en la historia que precede un proceso de negociación se hubiera hecho de la manera que se hizo. Es decir, es indiscutible que hubo una reflexión sistemática sobre las problemáticas agrarias
con un nivel de racionalismo y sobre todo de realismo que le posibilita llegar a unos acuerdos que están pensados en tiempo futuro, porque todo lo que se pensó y todo lo que se dio a conocer es el tiempo futuro de la negociación. Todavía está por tratarse el tiempo presente que se está tratando, que es el de las víctimas, y el tiempo futuro, que es el de la guerra, que todavía el tiempo pasado, que es el de las víctimas, y el tiempo presente, que es el de la guerra. Eso está por tratarse. Pero sobre el tiempo futuro creo que hay un gran avance. No es tan cierto que ya se haya llegado a la totalidad de los acuerdos. Uno que más o menos se relaciona con la mesa de conversaciones cuando podemos asistir como centro de pensamiento, ellos les dan una importancia mayor a las salvedades. Y el problema de las salvedades es que toca problemas que son álgidos en el desarrollo agrario. El problema del latifundio improductivo, el problema de la extranjerización de la propiedad de la tierra, el problema de los recursos naturales, el problema del plan del ordenamiento territorial, el problema del Tratado de Libre Comercio y cómo funciona en relación con el problema agrario. Es decir, hay unos temas gruesos que es necesario que vuelvan a ser tocados, que ellos plantean sobre las salvedades, que van a ayudar a pensar esto. Sin embargo, quiero señalar esto. Ahora, yo entiendo que esas salvedades van a servir más para las FARC como plataforma política posterior. No, yo no creo que sea así. Yo creo que las FARC van a insistir en cosas que son fundamentales. Yo creo que hay un proceso de negociación con las FARC. Y no de negociación, yo también quisiera señalar eso. Es equivocado hablar de negociación allá en La Habana. Allá hay un proceso de conversaciones para llegar a acuerdos políticos. Lo que va a definir realmente que eso se convierta en plataformas de futuro es si se refrenda o no se refrenda esos acuerdos. Pero el gobierno ha venido adelantando cosas que son importantes. Ha venido adelantando, por ejemplo, la incorporación de muchas de las cosas acordadas en La Habana a la agenda agraria del gobierno en los próximos 4 años. Porque tiene que ir como haciendo un aprestamiento de caminos para que esos procesos se puedan ir materializando. Camilo, le oí mencionar a usted que usted tiene alguna reserva sobre todo lo que están ahí sobre el tema del narcotráfico. No, en general yo creo que hay varias cosas que tienen uno que ver con mucho cuidado y son acuerdos que ameritan 3, 4, 5 lecturas para tener el concepto global de lo que está pasando. Advirtiendo que tengo que reconocer que lograr con las FARC firmar un documento de menos de 500 páginas ya es un avance importante porque la capacidad de expandirse en verbo de las FARC es infinita. Luego hay un avance, Juan Camilo lo decía, el lenguaje de las FARC, el lenguaje tradicional de las FARC a lo que está plasmado aquí, hay un cambio que no puedo dejar de resaltar como positivo. Me preocupa de todos los acuerdos áreas etéreas que habrá que aterrizar más adelante y desde luego creo que hay una preocupación común de todos los acuerdos y es que las salvedades son tan críticas que pueden ser complejas. Y la que más me preocupa de todos no son ya las salvedades, sino que por ahora los compromisos los ha adquirido solo el Estado. Las FARC no ha adquirido compromisos. Yo quisiera ver, por ejemplo, algo sobre qué va a pasar con las tierras de las FARC. Las FARC son uno de los grandes terratenientes de tierras en Colombia. ¿Qué va a pasar con la información que las FARC tienen sobre el narcotráfico? Y obviamente en los acuerdos de participación política, más bien qué va a hacer el gobierno que en esos acuerdos ofrece tantas garantías para la oposición, pero que mientras negocia esos acuerdos no hace más que darle para la oposición. Pero yo considero, perdón, el profesor Medina decía algo que me parece interesante, y es que hoy estaríamos conociendo la sustancia de los acuerdos legitimados, entre otros, por los foros. Me parece que es una legitimación precisamente parcial. Digamos, si bien el foro es un gran esfuerzo, que es legítimo además, pues uno tendría que preguntarse si ahí está representada precisamente toda la opinión. Y uno diría que si estuviera representada toda la opinión, el gobierno no estuviera tan nervioso con esos sectores de oposición que el gobierno los ha llamado enemigos de la paz. Yo pienso que mientras el gobierno tenga esa obsesión por los enemigos de la paz,
lo que está diciendo es que no está debidamente legitimado, digamos, esos primeros acuerdos. Además, porque yo sí coincido un poco con lo que acaba de decir usted, León, y es que las FARC, de manera inteligente, al decir que no es necesario el secretismo, me parece que el ejercicio que deben estar haciendo hoy mejor son las FARC. Ahí está la plataforma política de las FARC. Ahí está la construcción de su base política. Si ellos son capaces de llevar esas 63 o 65 hojas a la discusión en sus áreas de interés político, eso me parece que es lo que ellos estaban consiguiendo y eso los va a tranquilizar un poco. Pero me parece que frente a la polarización del país es bastante difícil, porque yo diría hay en este momento dos señales bastante significativas de posconflicto y de lo que va a ser realmente el posconflicto. Uno es el debate, digamos, que se hizo en el Congreso frente al tema, digamos, del paramilitarismo, en donde se generó lo que podríamos llamar la primera gran demandatón, ¿no? Creo que una vez terminado el debate salieron 30 o 40 demandas, es decir, esa es una primera característica del Congreso absolutamente polarizado frente a temas, digamos, que son legítimos. Y el otro signo, digamos, de posconflicto que me preocupa es la beligerancia institucional. El país está fragmentado institucionalmente frente a los procesos. Entonces, uno diría hoy, ¿hay amigos de los borradores y enemigos de los borradores? Y esa es la lógica que se va a seguir manejando y esa es la lógica que va a permitir construir el consenso y el esfuerzo, digamos, de lo que me parece a mí es lo más grave y es el déficit de espíritu de reconciliación nacional. A mí me parece que mientras las partes, tanto FARC como gobierno, no tengan la capacidad en el discurso de construir consenso, realmente va a ser muy difícil todo este esfuerzo. Vamos a una pausa y volvemos. Le damos la palabra. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo, un programa de su franja de opinión, La Controversia, y debatiendo hoy sobre los acuerdos de La Habana, sobre su divulgación, sobre el contenido, sobre el impacto que tienen. Y aquí hay una inquietud muy grande sobre la polarización, sobre si el gobierno en realidad Santos puede atraer también a un sector político muy importante del país como el uribismo, hacia unos consensos mínimos, y el doctor Juan Camilo tenía como el interés de hablar sobre eso. Quería decir dos o tres cositas. Una que la han mencionado ustedes sobre los foros. Mire, es que a veces hay que recordar cuál es el origen de las cosas para después uno no confundirse. Cuando comenzó este proceso de paz, se dijo, bueno, pero ¿y a dónde está la sociedad civil? ¿Qué opine? Y entonces se le echó mucha cabeza y bueno, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional hacen unos foros. Y los hicieron, unos foros multitudinarios. 15.000 propuestas de la sociedad civil llegaron, se tabularon, se ordenaron, se mandaron para La Habana. Algo parecido a lo que se hizo en las vísperas de la Constitución del 91. La Constitución del 91 se llamó también a que se diera opiniones por la sociedad civil y llegaron 38.000 sugerencias que también se organizaron y se le mandaban a los constituyentes. Y en el Caibán. Entonces, ese fue el origen. Y entonces, pues es un imperfecto, no, pero eso es una manera que resultó bastante ordenada de que la sociedad opinara. Un segundo comentario. Las FARC no tienen tierras legales. Este gobierno, donde ha visto tierras de las cuales se ha apoderado las FARC, se las ha quitado. Nosotros le quitamos 150.000 hectáreas, que no es poca cosa, de las que se había apoderado el mono Jojoy y su gente en el Caguán. Y esas 150.000 hectáreas
han pasado a engrosar el fondo con el cual se va a nutrir el gran fondo de tierras. Se le está quitando tierras a los paramilitares, a las FARC, como se está restituyendo tierras que han sido despojadas de unos y otros. De manera que las FARC no es que hayan comprado en una notaría tierras, simplemente se apoderaron con ganados y todo de tierras que se les han ido quitando y van a fondo. Ahora, yo no creo que el gobierno esté pues muerto de susto de la oposición y del uribismo, no. Creo que el gran reto del gobierno va a ser tener la capacidad pedagógica, que ya hay que entrar en la minucia y en los detalles. Una vez que los 5 o 6 puntos estén acordados, para salir al país en el referendo o en la consulta que ha anunciado, dijo esto no se va a hacer a espaldas de la opinión, perdóneme, y decir, bueno, señores, nosotros hemos negociado con las FARC esto, queremos explicarlo muy bien y que la ciudadanía colombiana diga la última palabra. El gobierno ha dicho que se atiene a lo que diga la opinión pública. Si la opinión pública, el día de mañana, firmada la paz en La Habana, explicado esto, dice, no me gusta eso, entonces no hay proceso de paz, se rompe, porque el gobierno sí ha sido muy coherente en eso desde el primer día. No echaremos a andar un posconflicto ni una segunda fase si no está ratificado por la ciudadanía. Ese es el gran reto y el gobierno tiene que estarse preparando muy bien para explicar, para platanizar quiere decir para explicar sencillamente, pero la esencia de todo esto que se ha venido negociando y lo que viene. Algo corto, perdón, pero es que la pedagogía, el gobierno la comenzó el 7 de agosto con la reelección. Él mismo reconoció que tenía que hacer pedagogía y se supone que todo lo que está haciendo desde el 7 de agosto es pedagogía. Pero hasta hoy la pedagogía son enemigos de la paz y amigos de la paz. Entonces no ha cambiado absolutamente nada de lo que se dio en la polarización en las elecciones. ¿Y qué es lo que me parece a mí más grave? Las elecciones, digamos, nos enseñaron varias cosas. La primera fueron las elecciones de la guerra o la paz. Hay que declarar así. ¿Cómo reaccionó Colombia frente a las elecciones de la guerra o la paz? Reaccionaron 15.795.000 electores, con 52% de abstención. Es decir, para el 52% de esos colombianos era indiferente el problema de la guerra o la paz. ¿Será que el gobierno tiene la capacidad de llamar la atención de esos indiferentes, de ese 52%, a través de esa pedagogía de enemigos de la paz o la guerra? No, por eso, de enemigos de la paz o amigos de la paz. Es que me parece que esta es la gran dificultad. Dese cuenta que hasta la institucionalidad está fragmentada. Tampoco debemos a los televidentes taparle el sol con las manos, digamos. En realidad existe una diferencia en el país sobre la manera como están negociando, o sea, la negociación política, lo que se está haciendo en La Habana, y hay unos que están en desacuerdo con esas negociaciones de paz. Un sector político muy importante. Obviamente. Son enemigos de esa paz que se está pactando, de esa, por lo menos de esa. Es probable. Bueno, yo creo que hay un problema que es importante y es que la sociedad colombiana sí tiene que ir avanzando en el conocimiento de lo acordado y el gobierno tiene que diseñar conjuntamente con toda la institucionalidad, la academia, las organizaciones sociales, una pedagogía de comprensión de los acuerdos y de lo que significan esos acuerdos en un periodo de transición y de posconflicto. Eso hay que hacer, esa pedagogía. Indiscutiblemente el mecanismo de refrendación va a legitimar esos acuerdos, pero también puede hacer lo contrario. Por eso, a pesar de que debe haber una pedagogía, lo que realmente define que esos acuerdos puedan tener curso es si existe una fuerza política de paz que sume todas las fuerzas políticas, partidos políticos y la sociedad en su conjunto para ratificar esos acuerdos, que deben ser ampliamente divulgados para que la sociedad asista a las urnas a votar como votaron. Yo adscribo la definición, allí no se votó por el presidente Santos, la sociedad colombiana votó por la paz, la izquierda votó por la paz. Cuando se puso muy difícil la contienda, la izquierda se sumó para votar por la paz y no cobró ese apoyo que le dio al presidente Santos. Pienso que los temas son fundamentales, pienso que hay temas que son fundamentales. El del narcotráfico.
Yo no creo que las FARC no hayan terminado por reconocer que en sus áreas de influencia tuvieron que vincularse de una u otra manera con la actividad del narcotráfico y hasta dónde se vincularon. Eso es absolutamente reconocido. Pero han planteado 3 puntos que son fundamentales en el tema del narcotráfico. Primero, darle un tratamiento distinto a los colonos campesinos cocaleros, que no están pidiendo ni siquiera sustitución de cultivos, están pidiendo sustitución de ingresos. Es que el problema de la sustitución de cultivos es que yo dejo de sembrar coca y siembro un plátano y nadie me lo compra. Lo que queremos es sustitución de ingresos, y lo dijeron en el Guaviare. Otro elemento: esos campesinos tienen que ser, como son colonos, tienen que ser reconocidos en términos de su propiedad. Yo creo que las áreas de influencia en las que están las FARC tienen un poco de colonos que abrieron su fundo y que necesitan que se les titule para poder tener un lugar de arraigo. Ese proceso con los campesinos es complejo. También yo pienso que el presidente andó en algo, eso de el uso terapéutico de la marihuana, oírlo en el presidente Santos, qué bueno que diga que hay un uso cultural de la coca, que se puede utilizar en otras actividades que son importantes y que se descriminaliza la producción de hoja de coca para las comunidades indígenas y para algunas comunidades que hacen un uso tradicional de eso. Segundo, el problema del consumo. Yo creo que se trató con cuidado el problema del consumo. Se habló de los adictos, del adicto social y del adicto delincuente y cómo darle una política de salud pública al tratamiento. El gran problema del narcotráfico no son los campesinos y tampoco son los consumidores. Es el crimen organizado transnacional, en donde el gobierno tiene que entender que los países adictos deben asumir corresponsabilidades en la lucha contra esos mecanismos a través de los cuales se legalizan los grandes capitales, se hace blanqueo. Ese es el negocio del narcotráfico, y aquí los que están pagando son los campesinos y los consumidores. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarme, y el próximo lunes en otro programa de La Controversia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión del Canal Capital. Transmitimos en directo sobre los temas cruciales de la semana, y esta semana que pasó, hubo una discusión grande en Colombia a partir de las revelaciones de los acuerdos de La Habana. Había un reclamo de los opositores, también un reclamo de los periodistas y de mucha gente en el país a La Habana, diciendo que pues debían publicar todos los acuerdos, que estas negociaciones se estaban haciendo de espaldas al país, negociaciones secretas, habían críticas muy duras. Y para eso entonces las FARC y el gobierno toman la decisión de publicar el contenido de los 3 acuerdos básicos, el tema agrario, sobre el tema de participación política y sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. Estos documentos ya están girando. El fin de semana se escribieron todas las columnas, hubo todas las polémicas sobre el impacto que tienen esas revelaciones, sobre la importancia que tienen, pero también ya se empezó a discutir los contenidos, y hoy vamos a discutir en este programa esas 2 cosas: el impacto de la revelación de los acuerdos, pero también y sobre todo los contenidos, y para eso tenemos a personas vinculadas. Va a ser todo inclusive más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento, para darle más confianza a la gente, al público en general y a la población colombiana en particular, para que vean que lo que se ha venido negociando equivale casi que exactamente a lo que se ha venido
informando. Los borradores de los acuerdos alcanzados desde que iniciaron las negociaciones en noviembre de 2012 ya se pueden leer en la página web de la Presidencia de la República de Colombia, donde se amplían los detalles de los puntos 1, 2 y 4 acordados en La Habana. El gobierno nacional, en cabeza de su jefe negociador Humberto de la Calle, resaltó esta como una manera de mostrar la transparencia del proceso. Cada colombiano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Le pido a cada colombiano que lo haga. Insistimos en esto, que los colombianos comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprenden la totalidad de lo pactado. Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir que no hay nada oculto. Es clave lo que ha ocurrido. Nos parece que lo que se ha revelado es sustancial y que efectivamente no tiene nada distinto de lo que de los anuncios que se habían hecho de respeto a la propiedad privada, de la posibilidad de una explotación empresarial del campo y por supuesto en conjunto con pequeños agricultores, de lograr que el país tenga un mayor desarrollo de su civilidad política, de suerte que de lleno en estos debates al exministro Juan Camilo Restrepo, que estuvo en el tema agrario desde la condición del ministro, inspirando muchas de las cosas que se discutieron en La Habana. Muchas gracias, Juan Camilo, muchas gracias, por acompañarnos. Muy complacido de estar acá. A Camilo Gómez, excomisionado de paz, conoce a las FARC, estuvo negociando con ellos bastante tiempo y conoce estas cosas de las negociaciones y bueno, va a tener seguramente, ya lo hemos tenido en programas acá, una opinión. Trajo los textos, veo que tiene subrayados de los acuerdos, ¿verdad? Gracias. Estoy juicioso haciendo la tarea, León. Eso hay que leérselo, todos los colombianos tienen que leérselo al detalle, con juicio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Al general de la policía retirado, Jairo Delgado, gracias, también ha estado acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a su amable audiencia. Y la vez pasada tuvo un punto de vista muy crítico sobre esas negociaciones. Esperemos que lo haya suavizado, pero pues necesitamos acá polémica. Y a Carlos Medina, que es profesor de la Universidad Nacional, ha estado yendo y viniendo a La Habana en distintos momentos, ha estado muy cerca de estas negociaciones. Y Cabro también tiene puntos de vista sobre todos los temas. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, León, por invitarme. Vamos a una nota de contexto sobre esto para tratar de que el televidente tenga alguna idea inicial sobre lo que vamos a hablar, pero claro, seguramente lo tienen por otros hechos de la semana, por televisión, por los que salió en los periódicos, pero vamos a esa nota de contexto. Acceso a ella y generar mayor bienestar para las familias campesinas. La participación política. En participación política, lo que estamos buscando es muy sencillo: ampliar nuestra democracia para construir la paz e impulsar la participación ciudadana y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. La solución al problema de drogas ilícitas. En cuanto al problema de las drogas ilícitas, hemos acordado seguir desmontando las estructuras mafiosas del narcotráfico, impulsar un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública. Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible hace apenas unos años o unas décadas. Hoy puedo decirles que es una posibilidad real. Los borradores conjuntos presentan el resultado de casi 2 años de discusiones sobre los puntos de la agenda de acuerdo general en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital. Y hoy el tema es los acuerdos de La Habana, la divulgación de esos acuerdos y el contenido de esos acuerdos. Voy a empezar aquí
Parece que los avances han sido muy importantes y este es un paso fundamental, repito, para que la opinión pública rodee el proceso que sin duda reportará grandes beneficios para el país. Es temible lo que no se conoce. Creo que la decisión tomada en la mesa de negociaciones que el Gobierno Nacional ha anunciado contribuye muy positivamente a que los colombianos entendamos hacia dónde va el proceso, cuál es el alcance de los compromisos preliminares que se han realizado, y todo eso es bondadoso para el país. En 65 páginas están consignadas cada una de las líneas de lo que se ha discutido en la mesa de negociación y a lo que ahora tiene acceso el país. Pues parte del problema que había era que la gente no creía en la información que había. Entonces, ya hechos públicos los documentos, esa incertidumbre desaparece. Y era una incertidumbre que llevaba a cierto pesimismo. No me parece una mala idea que se haya divulgado la información que se ha divulgado, porque es bueno que las cosas se conozcan y se puedan discutir con claridad. Además, por lo que se conoce, pues tampoco encuentro allí nada, digamos, que deba generar una gran conmoción en el país, ni fuertes contradicciones. Creo que lo que está allí es una realidad que podría aceptar la sociedad colombiana. Los puntos acordados hasta el momento son: política de desarrollo agrario integral. En desarrollo rural acordamos hacer inversiones para el campo como nunca antes. Trabajar para que los campesinos sin tierra tengan